si no se sabe vivir, no se vive. Es decir, si nosotros no encontramos el carril por donde tenemos que ir, hermano, en la vida, entonces vamos a vivir tropezando, vamos a vivir chocando, vamos a vivir, hermano, fracasando. Pero cuando nosotros logramos entrar en ese fluir, en ese carril donde tenemos que transitar, no es que no van a haber estorbos, no es que no van a ocurrir cosas, sí, pero todo lo que se quiera poner en ese camino, si ese es el camino de nosotros, en el nombre del Señor lo vamos a vencer. Por eso le dijeron a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, nadie. Si vas por donde tenés que ir, y el que se te atraviese, ese va a ser derrotado, porque lo que quiere es impedir tu avance. Pero de repente agarramos caminos que no. Por eso la Biblia habla, hermano, de que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte, pero es un camino. Entonces, en ese sentido, yo he estado, desde que yo pude ver este versículo que vamos a leer, desde que yo pude ver este versículo, hermano, ha quedado en mi mente, en mi corazón. Qué buen deseo tenía este padre de familia. Recuerde que este es un matrimonio que no podía tener hijos. Esta es una familia, es una casa que no había fructificado. La esposa de Manoah era estéril, pero reciben una visitación de un ángel. Yo digo, hermano, que ahí es una cristofanía, ahí es Dios mismo que los visita a ellos. Eso lo podemos leer ahí en esos versículos. Pero entre todo lo que hablan, yo quisiera que tomáramos esto. Y este hombre tiene una preocupación que yo creo que la deberíamos de tener todos, hermanos, los padres, sobre todo los padres de familia, pero también los muchachos, los jovencitos deberían de así, hermano, como interesarse, esmerarse. No quiero decir preocuparse, porque al final no es cuestión de preocuparnos, pero sí deberíamos de esmerarnos, de esforzarnos, de buscar esto, hermano. ¿Cuál es la comisión nuestra? ¿A qué venimos aquí a la tierra? ¿A qué vine yo? ¿A qué vino usted? Y ya los que estamos con hijos, ¿a qué vienen mis hijos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué propósitos tienes tú para mis hijos? Esa era una de las preocupaciones de Manoah. Dice que cuando tus palabras se cumplan, esa es cuando este niño nazca, cuando ese niño que tú me estás diciendo que va a venir a nuestra casa nazca. Mire la primera pregunta: ¿cómo debe de ser el modo de vivir del muchacho? ¿Cómo debe de ser el modo de vivir? Pero también le pregunta: ¿y cuál será su vocación? ¿Cuál es su vocación? ¿A qué se va a dedicar? Entonces, amados, yo creo con todo mi corazón que y yo se lo he dicho, no sé de cuándo vengo diciendo esto, hermano, pero hay que repetirlo, hay que enseñarlo. No importa las condiciones bajo las cuales venimos a este mundo, no importa. No importa si nosotros, hermano, fuimos el producto de una pasión de nuestros padres y entonces venimos ahí. No importa. No importa, hermano, cuál fue la causalidad, la causa. No importa. Si el Señor permitió que viniéramos a esta tierra, es porque traemos una asignación de parte de Dios. Todos traemos una asignación de parte del Señor. Entonces hay que investigarla. Y lo que me llama la atención es que la respuesta del ángel no fue una respuesta, hermano, así como la que quería escuchar Manoah, sino que la respuesta del ángel es: solo asegúrate. Ante la pregunta de Manoah es: Señor o ángel,
dime cómo va a ser el modo de vivir del muchacho. Yo quiero orientarlo, yo quiero educarlo bien, yo quiero ser una ayuda para él, para que se desarrolle en la vida. Sí, está bien, pero ¿sabes qué tienes que hacer? Asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. Esa fue la respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la comisión en Dios? ¿Cómo vamos a encontrar cuál es mi asignación? Hermano, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, ¿cuál es la dirección, hermano? ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues yo resumo eso en una sola palabra. ¿Cuál cree que es esa palabra? Obediencia. Lo que el Señor está esperando de nosotros para que nosotros seamos orientados y colocados, hermano, en el camino que debemos de andar. Todo lo que el Señor está esperando de nosotros es obediencia. La obediencia, oírle a Él y obedecerle. Entonces, en este caso era como que la esposa, hermano, no andaba bien, como que la esposa tenía unas situaciones ahí con el alcohol, con el vicio. Entonces el ángel le dice que no tome licor, que no tome vino, que no tome nada que provenga del viñedo, que se cuide de eso. Entonces como que el problema era ella, pero esto no solo lo podemos dejar como que es un problema de la esposa. No, este puede ser un problema de un esposo también. Hay desobediencia. Entonces, que siga las instrucciones. ¿Cómo se van a dar cuenta cuál va a ser el modo de vivir del muchacho? ¿Cómo se va a dar cuenta cuál es la vocación del muchacho? Pues sigan las instrucciones. Hermano, yo aquí tendría que decir varias cosas, hermano, pero no quiero tampoco invertir mucho tiempo, porque hay otras cosas que nos van a ayudar a entender mejor. Pero sí, yo entiendo, hermano. ¿Sabe qué entiendo acá? Que nosotros, a medida que obedecemos, encontramos nuestra manera correcta de vivir. A medida que obedecemos, la obediencia nos va dando como una claridad. La obediencia va haciendo que nuestros ojos se abran para ver exactamente, hermano, lo que tenemos que hacer. La obediencia es como que llama, hermano, una orientación casi perfecta para que nosotros podamos caminar bien, para que nosotros tomemos las mejores decisiones, para que nosotros sepamos que no es ahí, que si es ahí, no, ahí está equivocado el camino, que es por este lado. Entonces la obediencia, ¿cómo el Señor nos puede, hermano, nosotros, y así es, nos envía a nuestros hijos, envía ahí a las promesas que Él nos ha dado, y Él dice: te lo entrego para que tú lo orientes. Pero hermano, ¿quién nació aprendido para poder ser un padre ejemplar? ¿Quién? No, lo que necesitamos es que nosotros, viendo a nuestro Padre por excelencia, nosotros se nos pegue algo y aprendamos de Él, para que entonces podamos ministrar bien nuestras casas. La obediencia. Y de esa manera, hermano, va a ver cómo de repente nuestros hijos encuentran su vocación. Pero que cuando nacieron no lo sabíamos. Cuando nacieron no venían con un papelito bajo el brazo, ¿va? Y usted lo sacó y dice: este dice que va a ser un abogado, o este va a ser un doctor, o este. No, hermano, nadie. Eso no. Eso lo vamos a ir descubriendo a medida que obedezcamos al Señor. Entonces hay una orientación. Ahí vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces, fíjese que hermano, yo quiero ponerle 2 familias, 2 casas, donde yo encuentro, hermano, que realmente toda casa tiene un propósito de Dios. Hermano, su casa tiene un propósito del Señor. Hermano, ¿sí está aquí conmigo? Su casa tiene un propósito de Dios. Su casa tiene una asignación de parte de Dios. Hermano, hay que despertar a esto. Entonces, aquí hay una casa que ahí están los padres y ahí están los hijos. En color amarillito están los papás y en color verdecito están los hijos. Dice que el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, la hija de Leví. Mire, eran hijos de sacerdotes.
dice que le nació a Leví en Egipto. Y ella dio a luz de Amram a Aarón, a Moisés y a Miriam. Y yo digo, hermano, ¿qué calibre de casa esa? Mire, conocemos bastante de Moisés, conocemos bastante de Aarón, incluso conocemos de María o Miriam, conocemos. Pero poco hablamos de Amram y Jocabed. Poco hablamos que la labor de ellos fue importante para que naciera un Moisés y se desarrollara un Moisés. Que lo que ellos hicieron como padres, hermano, pues está el resultado de lo que ellos lograron ser en la vida. Y yo miro esa casa, yo leo esos nombrecitos ahí, hermano. Moisés, el libertador. Aarón, el sumo sacerdote. Y Miriam, la profetisa. Y que ellos tres estaban como al frente de todo ese poder libertador que el Señor mostró en Egipto cuando sacó a su pueblo. O sea, esa casa fue como la casa elegida. Esa casa fue como la casa que Dios puso sus ojos en ella para decir: qué buen trabajo hicieron estos padres. Qué buen manejo de su casa tuvieron Amram y Jocabed. La educación de sus hijos, la consagración de ellos. Hermano amado, a medida que nosotros nos consagremos al Señor y le sirvamos a Él y le adoremos a Él y le busquemos a Él, como nuestras casas van a ir siendo preparadas para cosas grandes en el Señor, hermano. A medida que nosotros, hermano, buscamos al Señor y queremos obedecerle al Señor, yo le aseguro que nuestras casas van a ir siendo perfeccionadas. Hermano, los ojos de los nuestros se van a ir abriendo. De repente, hermano, usted va a ver y nosotros vamos a ver cómo nuestros hijos se vuelven expertos en algo. Pero no somos nosotros en sí, sino que la obediencia hacia Dios atrae todo eso para nuestras casas. Es como un imán, hermano. Eso, la obediencia atrae toda esa bendición para nuestras casas, y nuestras casas empiezan a ser perfeccionadas. Que el Señor nos ayude a entender esto, hermano, porque hay muchas cosas que decir. Pero hay otra casa que la quiero poner en contraste de esta, hermano, que es la casa de Elimelech. Mire qué cosas, hermano. Mire que estos padres no se divorciaron, no se separaron, no, mantuvieron su unidad. Pero comienzan a tomar decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Le leo aquí el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Dice: aconteció que los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab, un pueblo pagano. Se salió de la casa del pan, eso quiere decir Belén. Hermano, abandona la casa del pan para irse a vivir a un pueblo pagano. Eso fue una decisión errónea. Y dice que se fue pues ahí con su mujer y sus 2 hijos. Se fue. Dice el verso 2 que aquel hombre se llamaba Elimelech, su mujer se llamaba Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Mahalón y Kelión. Qué nombrecitos esos, hermano. Pero el punto es, a diferencia de la casa de Amram y Jocabed, esta casa sucumbió. Por eso la obediencia, hermano, cómo la obediencia nos va a llevar a que nuestras casas sean casas que van alcanzando otros niveles en Dios hasta que lleguen, hermano, a una estatura. Pero la desobediencia nos hace involucionar. Hermano, usted sigue leyendo y dice que primero se murió Elimelech. Ahí en Moab murió Elimelech. Después que él muere, sus hijos se casan con 2 moabitas. Ahí hay problema, ya hay yugo desigual. Y entonces después se mueren los muchachos. Entonces, mire, así como aquella casa exaltamos a Aarón, a María, hermano, y a Moisés, esta casa, ¿dónde están los propósitos de estos muchachos?
Pues yo le diría, se perdieron, se murieron. De alguna manera el Señor, en su bendita misericordia, hermano, en su bendita misericordia, el Señor restituye a Noemí. Y de alguna manera esa casa, por la obediencia de ella, porque ella regresa a Belén. Y aquí pues, tal vez no me salga un poquito del tema, pero yo creo que es importante que lo diga. No importa las pérdidas que hemos tenido, no importa los fracasos que hemos tenido, no importa, hermano, todas las cosas que nos han pasado por nuestra desobediencia en nuestra vida pasada. Pero si hoy nosotros decidimos volvernos al Señor, todavía hay tiempo para ser restaurados. Todavía hay tiempo para que se nos diga lo que se le dijo a Noemí en el capítulo 4 de este libro de Ruth. Para ti, esa mujer que vino contigo vale más que 7 hijos. Perdió 2, pero después el Señor le permitió que el deleite que ella sintiera en sus días finales fuera mayor a 2 hijos y no a 7 hijos. Entonces en el Señor hay restauración, hermano. En el Señor podemos ser restaurados, pero el punto aquí es la obediencia. La obediencia nos va a llevar, hermano, a que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras casas. La desobediencia va a poner en riesgo esos propósitos. Entonces yo quiero hablarle un poquito de casas con propósito, hermano. Quiero hablarle de esto. Mire, que el Señor me ayude y trasladarle estos pensamientos. Casas con propósito. Y yo creo, hermano, pues aquí, mire, todos somos hijos, todos estuvimos en alguna casa, algunos que ya estamos fuera y tenemos nuestra propia familia, pero en algún momento ahí estuvimos. Es decir, fuimos parte de un propósito, hermano. Y si estamos vivos todavía, pues yo quiero decirle, ese propósito está vivo. Aquí estamos. Y ese propósito en Dios, hermano, puede ser que lo agarramos tarde, pero Dios puede colapsar los tiempos. Hermano, Dios puede hacer que lo que no logramos hacer en 20, 25 años, Dios puede hacer que lo hagamos en meses, que en semanas. Dios puede hacerlo, hermano. Para el Señor no hay nada imposible. Lo que le quiero decir es que si todavía estamos respirando, todavía ese propósito está vigente, está vivo. Y la palabra de Dios dice, cuando lo entendemos esto, los propósitos del Señor no pueden ser estorbados. Hace poco hablamos de un tema aquí, hermano, que los propósitos son atacados, a veces antes de nacer, a veces cuando estamos en el vientre, a veces cuando nacemos, a veces cuando somos niños, a veces cuando somos jóvenes, a veces cuando somos ya a una edad madura, pero también, hermano, a veces hasta en la vejez el enemigo quiere atacar los propósitos. Pero la obediencia es el escudo, hermano, donde el propósito no puede ser destruido. Cuando estamos en obediencia, el propósito de Dios se va a dar. Entonces, y hay muchas cosas aquí, hermano, pero que el Señor nos ayude. Mire, le voy a poner aquí rapidito estos 7 ejemplos. Estos 7 ejemplos son parte de una familia, son parte de una casa, son parte, hermano, de un propósito que Dios desarrolló con las familias. Y estos solo son una muestra de lo que sucede en realidad con cada uno de nosotros. Hermano, alguien puede decir, no, pero es que solo fue con Ismael, fue con Sansón, con Salomón, con Jeremías, con Juan el Bautista, con Jesús, con Pablo. Sí, pero esto es una muestra que el Señor nos deja para que miremos, hermano, que nosotros tenemos un propósito en Dios. Todos estos ejemplos que están aquí, que son 7, hermano, podrían haber más. A todos estos se les dio una asignación desde antes de nacer. Algunos de ellos ni siquiera habían sido engendrados. Por ejemplo, el caso de Sansón. Se le habla a él, a los padres, de que van a tener un hijo que va a ser un consagrado, que va a ser un libertador, pero ni siquiera estaba embarazada la mamá, pero ya le estaban dando su asignación. Hermano, Ismael, el Señor se le aparece a Agar
y Agar ahí recibe la palabra de que él va a ser un pueblo fuerte, numeroso, que sí va a tener sus enemigos, pero que él va a tener la valentía de enfrentarlos. Pero él estaba en el vientre todavía, ni había nacido cuando ya le estaban dando o ya tenían su asignación. Y así, hermano, Salomón, Jeremías, Juan el Bautista, usted sabe que el Señor se le aparece por medio de un ángel al papá ahí cuando estaba ministrando y le da todo lo que va a hacer su hijo cuando ni siquiera estaba en el vientre. Entonces, aprendamos. Nosotros tenemos una asignación desde antes de venir a esta tierra. Dios ya nos había dado un propósito, ya nos había dado una asignación. Entonces, hermano, muchas cosas que hablar, pero ¿sabe qué? Yo voy a ir directo a donde quiero llegar. En Juan capítulo 18, verso 37. Mire este versículo. Ya está Jesús en la parte final de su ministerio y de su estadía como humano aquí en la tierra. Esto fue unos días antes de ir a la cruz. Es más, ahí está en el juicio, ahí lo están, hermano, queriendo encontrarle algo que lo culpe, pero no le pudieron hallar. Y en su conversatorio con Pilato, este hombre le dice: ¿con que tú eres rey? Respondió Jesús: así es como dices. Mire la seguridad: yo soy rey. Pero esto que está en amarillito, yo para esto nací. Yo para esto nací. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad escucha mi voz. Hermano, qué lindo que no sé en qué edad, no sé, pero que en alguna etapa de nuestra vida nosotros podamos decir: yo para esto nací. Y que por eso le digo, qué lindo es que, hermano, sobre todo los jovencitos, despierten a esto, hermano, que hay un propósito de Dios en sus vidas. Y que entonces lo empecemos a buscar en obediencia a Dios. Lo empecemos a buscar obedeciendo a Dios. ¿Cómo vamos a encontrar este propósito? En obediencia. ¿Cómo vamos a encontrarnos con esto? ¿Cómo un día, hermano, se nos va a revelar y vamos a decir: para esto te mandé al mundo? Y entonces, al recibir eso, nosotros vamos a decir con toda categoría: para esto nací. Para esto nací. ¿Para qué voy a andar queriendo construir casas cuando a mí me llamaron? ¿Qué sé yo, hermano? Cuando a mí me llamaron, ¿a qué le podríamos poner? Vaya, me voy a poner yo. Cuando a mí me llamaron a predicar, vaya. ¿Por qué voy a andar repartiendo currículum a ver dónde encuentro? Si ya me di cuenta que para esto nací. Para esto me trajo el Señor. Y entonces, hermano, qué linda esa declaración de Cristo Jesús: para esto nací. Pero eso lo dijo él ya en su edad adulta, ya cuando estaba a punto de ir a la cruz, hermano. Claramente sí, el Señor ya se había dado cuenta unos años atrás, desde que empezó su ministerio. Él se dio cuenta que ya no era un carpintero, que ya no tenía que estar en aquel oficio, sino que ahora él tenía un ministerio. Y él se dio cuenta: para esto nací, entonces me dedico a lo que para lo que yo nací. Y yo le aseguro, todos, cada uno de nosotros tenemos: para esto nací. Para esto nací. Para esto nací. Para esto vine a esta tierra. No quiero andar haciendo cosas a las cuales no vine. Yo para esto nací. Para esto nací. Entonces, hermano, esto es bien importante, porque cuando lo empezamos a visualizar, ahí nos vamos a quedar con la vida de Jesús y vamos a aprender algunas cosas. Mire, aquí es cuando le hablan a la mamá de él.
Por favor, no vayamos a perder el hilo. Aquí es el Señor Jesús que está diciendo Él: yo para esto nací, para ser rey. Ahora vámonos, hermanos, retrocedamos por lo menos aproximadamente unos 33 años atrás. Yo quiero que note que entre este versículo y el que vamos a leer hay una diferencia aproximada de unos 33 años. Pero ya él ya había descubierto para qué había nacido. Pero eso se lo habían dicho a la mamá. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno. Mire que ni siquiera está embarazada. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y empiezan a profetizarle: mire, y el Señor Dios le dará trono, el trono de su padre David, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿estaba diciendo cosas fuera de orden Jesús 33 años después? Él solo estaba diciendo: yo ya me di cuenta para qué vine. Yo ya me di cuenta que para esto nací. Entonces, qué importante, hermano. Mire, qué importante. Yo quiero decirle en este punto del mensaje, quiero decirle algo que yo creo que ya con lo que hemos leído no podía estar en tela de juicio. Nosotros estábamos en la casa del Padre y estábamos como espíritus allá. Y yo creo que como el Señor, antes de mandarnos a un vientre, al vientre de nuestra madre, antes de enviarnos a la tierra, el Señor empezó a hablarle a nuestro espíritu: tú vas a ir a la tierra, vas a nacer allá en un pueblito que ni nombre tiene. Ahí te voy a llevar a una casa sencilla. Ahí vas a crecer, ahí vas a ir a la escuela, ahí vas a desarrollar por un tiempo, te vas a salir de ahí, vas a ir a otra ciudad, de ahí te vas a preparar. Con el tiempo yo te voy a llevar a una casa espiritual, ahí te van a tratar, ahí te van a enseñar, ahí yo te voy a integrar, ahí yo te voy a hacer crecer, ahí yo te voy a abrir los ojos. Y va a haber un tiempo que de ahí te van a enviar a una ciudad a la orilla del mar. Y ahí hay un pueblo que te espera. Ahí tú vas a desarrollar, ahí vas a pastorear, ahí vas a, y hermano, y todo eso el Señor hablándole al Espíritu. Y entonces es importante que usted sepa, hermano, cuánta palabra de Dios recibió usted cuando era como espíritu. Cuántas cosas dijo el Señor y le habló a su espíritu. Vas a ir y vas a hacer esto. Esta es la comisión que llega. La palabra de Dios no regresa vacía. Así es que cuando regresemos a la casa del Padre, no podemos regresar sin antes haber cumplido todo lo que el Señor nos mandó a hacer, hermano. No podemos. Es necesario que nosotros confesemos esto. Entonces María dijo: he aquí la sierva. Ahí anoté yo y subrayé sierva. Para poder también, esto es bien importante, hermano, para que esa palabra que el Señor habló a nuestro espíritu acerca de lo que vamos a hacer aquí, es importante alcanzar el nivel de siervo aquí en la tierra. ¿Cuántos siervos hay aquí? ¿Cuántos están sirviéndole al Señor? Vamos bien, porque necesitamos ser siervos. Entonces ella dice: he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra.
Entonces mira hermano, yo tengo que mejorar muchas cosas en predicar mejor, hermano, pero yo espero darme a entender, hermano, cuánta palabra de Dios recibió tu espíritu antes de venir acá. Cuánta palabra de Dios recibió mi espíritu antes de venir acá. ¿Sabes qué tengo que hacer yo? ¿Y sabes qué tiene que hacer tú? Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra, aunque yo no le entienda, porque María estaba como confundida ahí, hermano, y con mucha razón. Nosotros leemos facilito esto, pero ¿cómo es que le llega una palabra siendo virgen, sin estar casada, y le dicen que va a ser mamá? Eso la mente humana no lo puede recibir. Ella le pregunta al ángel, pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo se puede dar esto? Hermano, y el ángel empieza a decir: la sombra del Altísimo te va a cubrir. Por eso deje que el Espíritu Santo nos cubra, que el Espíritu Santo nos llene, hermano. Permitamos que las alas del Espíritu Santo posen sobre nosotros y que nos haga quedar embarazados con los propósitos de Dios. Entonces mire, ella no entendía, pero al final, ¿sabe qué? Suelta una palabra y dice: bueno, aunque no lo entiendo, ya me explicaste, pero yo no logro entender cómo puede suceder eso. Entonces declara: pero que se haga conmigo, que se haga con tu siervo, con tu sierva, conforme a tu palabra. Y se fue el ángel. Como quien dice, lo único que estaba esperando ese ángel es que María dijera eso. Lo único que está esperando Dios de cada uno de nosotros es que nos entreguemos a su palabra y que le digamos: yo tengo mis planes, yo tengo mis propósitos, Señor, yo según yo tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, pero ¿sabes qué, Señor? Mejor que se cumpla en mí tu palabra, aunque mis planes queden despedazados, aunque mis planes queden a un lado, pero no importa, son mejores tus planes que mis planes, son más altos tus pensamientos que mis pensamientos. Tus planes son de bien, tus planes son de prosperidad. Entonces, decirle al Señor que se haga conmigo conforme a tu palabra. Obra, Señor, en mi vida con la palabra que me diste cuando yo solo era un espíritu. Y entonces, hermano, empiezan a suceder algunas cosas, porque en cada propósito hay amenazas. Eso tenemos que saberlo también. Los propósitos de Dios son atacados. El enemigo no quiere que se desarrollen los planes del Señor. Tenemos ese contraataque, tenemos esa situación. Pero ¿sabes qué, hermano? Obediencia, obediencia, obediencia. Todo el antídoto para vencer todo ataque del enemigo es la obediencia. Dice que después de haberse marchado, un ángel del Señor se le apareció a José. Esto es cuando ya recién el niño está nacido, hermano. Dice que estoy llevándolo todo lo que pasó Jesús antes de que él dijera: para esto nací. Hermano, es que tal vez tantas cosas que decir y se me olvidan, pero yo le quiero decir es que para que Jesús dijera: para esto nací, en aquel versículo, es porque hubo un padre y una madre que los cuidó, que le creyeron al Señor. No crea, hermano, quitémonos la idea de que solo Jesús nació y empezó a hacer milagros. No, él fue un niño. Él necesitó de cuidado. Él necesitó de un buen matrimonio. Padres responsables. Padres que no le huyeron a la responsabilidad. Cada hijo que nos mandan a nuestras casas, más que darles alimento, comida, vestido, educación y todo lo demás, hay una responsabilidad más grande que eso. Y ellos son un propósito de Dios aquí en la tierra, y que nos han dado la alta responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos. Entonces aquí hay un matrimonio que está poniendo el pecho por un propósito de Dios, para que un día él dijera: para esto nací. Y entonces el Señor le dice: levántate, toma al niño y a su madre
y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Dios va a buscar al niño para matarlo. El propósito. ¿Qué pasa si no se cumple esto? Entonces aquella expresión de Jesús no hubiera sido posible, hermano. Es que hay que entender esto. Hay que entender esto, que tenemos propósitos de Dios ahí en nuestras casas, hermano, que están desarrollando. Entonces, padres de familia, tenemos esa responsabilidad. Y qué lindo que aquí la palabra nos enseña que ante una situación de que tenemos que cuidar a nuestra familia, pues si nos toca que movernos, vamos a movernos en familia. Toma al niño y a su madre. No solo vas a agarrar al niño, no, toma al niño y a su madre. Para que protejas tu casa, para que protejas tu familia. Hermano, ¿cuántas cosas? La protección de nuestras casas, la protección de los propósitos. Quiero mostrarle otras cosas aquí, hermano. Mire, en algún momento también se piensa en abandonar los propósitos. Podemos cometer el error de abandonar los propósitos. Dice que José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto, pero el ángel le dijo: cuidadito, hermano, que ninguna situación a nosotros nos lleve a abandonar, que no nos lleve a abandonar lo que Dios nos ha dado, el huerto que el Señor te ha dado, el huerto que el Señor me ha dado. El Señor nos puso a cuidar ese huerto y no se vale que lo abandonemos. Muy fuertes pueden ser las adversidades, hermano, pero si Dios nos tiene ahí, es ahí donde el Señor nos va a dar la victoria también, así como se la dio a José y a María, así como se la dio a Amram y Jocabed, porque sufrieron algo similar a esto, que quisieron matar a Moisésito, pero hubo un matrimonio que se paró, hubo un matrimonio que lo protegió. No huyeron de su responsabilidad. Entonces, no abandonar. ¿Qué más podemos ver? Esto es bien importante. Mire, en todo este desarrollo, qué importante es la vida de templo, hermano. Dice que guiados por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Todo le estoy hablando de que él era niño todavía, la responsabilidad de los padres. Dice, guiados por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús entraban para cumplir con él, con lo dispuesto por la ley, quiere decir padres que llevan a sus propósitos al templo. Y aquí, hermano, yo creo que en esto vamos a hablar algunas cosas, porque en el templo ese hombre llamado Simeón toma al niño y empieza a profetizar. Le dice: ahora mis ojos, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación. Y le empieza a hablar, hermano. Y entonces los padres ahí a la par, escuchando a aquel hombre, cuánta bendición estaba hablando acerca del niño, acerca del propósito, cómo los labios de aquel hombre, hermano, guiados por el Espíritu Santo, empiezan a hablar. Hermano, la vida de templo es importante para que los propósitos de Dios se desarrollen. ¿Sabes qué? En este lugar es donde el Señor nos va a dar palabra para que los propósitos de Dios se desarrollen. En este lugar es donde la profecía te puede hablar claramente acerca de los propósitos. En este lugar, hermano, en la iglesia, en el templo, es donde los propósitos de nosotros pueden ser despertados. La vida de templo es importante, el congregarnos es importante, el que nosotros estemos integrados en la iglesia es importante, hermano, porque aquí es donde son despertados los propósitos. Mire, llevaron al niño ahí al templo y allí empieza a recibir palabra, pero todo lo que ese hombre decía, María lo escuchaba, sus padres lo escuchaban, y entonces todo eso va a ser Jesús. Todo eso estamos cuidando nosotros. Sí, es alguien glorioso, es alguien que va a darle salvación al mundo, es alguien que va a levantar a unos y va a hacer caer a otros, hermano. Muchas cosas que le dijeron, pero dice, mire el verso 33, los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Qué importante es que estemos en la casa del Señor, porque en la casa del Señor nuestros propósitos van a ser alimentados.
y nosotros lo vamos a entender mejor. Estos padres dice que acostumbraban ir a Jerusalén, tenían la costumbre de congregarse. Acostumbraban ir a Jerusalén todos los días a la fiesta de la Pascua. Es decir, tenían vida de templo, hermano. Qué importante es la vida de templo, qué importante es que nuestros hijos entiendan esto, hermano, que el estar en la casa del Señor es no negociable. Que nuestros hijos sepan que la casa del Señor, nosotros debemos de estar allí, recibiendo. Pero a veces, hermano, nos falta esto. Yo estoy ahí hablando con el Señor. Yo digo, Señor, a veces muy poco lo que te damos, realmente muy poquito lo que te damos, Señor. Pero ayúdanos a ir creciendo en búsqueda. Ayúdanos, Señor, que sea un deleite estar en tu casa, que podamos tener ese compromiso, Señor, de los que tenían estos padres, mire, de que ahí llevaban a sus niños, ahí, hermano, estando ahí en el templo donde se les quedó, y por 3 días lo buscaban y lo fueron a hallar. ¿A dónde? A Jesús, en el templo. Mire, hijos que crecieron en el templo, propósitos que crecieron ahí en el templo, ahí fueron alimentados, ahí fueron sustentados, hermano. Que la palabra de Dios ministre a nuestros hijos aún desde pequeños, hermano. Que ahí estemos ministrados nosotros como padres de familia, aquí estemos siendo ministrados y que aquí recibamos orientación. Esto va a ser así, esto lo tenemos que corregir, esto lo tenemos que hacer como dice la palabra. Entonces, aquí venimos, hermano, como a despertar a esos propósitos. Y mire, dice que María atesoraba todas esas cosas. Al venir a la casa del Señor, al recibir la palabra del Señor, tenemos que atesorar. Y hoy le enviaba un mensajito de esto, que como, hermano, como estos pastores también le llevaron palabra a esta mujer, a este matrimonio. Le llevaron palabra, sí. Se nos presentaron unos ángeles y nos dijeron que había nacido el Salvador. Aquí venimos a ver y aquí venimos a trasladar todo lo que los ángeles nos dijeron. Hermano, ¿cómo empezaron a darle? Por donde sea, María, hermano, y José recibían confirmación de quién era ese niño. Entonces yo creo que, yo lo entiendo así, hermano, no fue suficiente solo que lo que María recibió cuando ella iba a quedar embarazada. No fue suficiente, sino que fue suficiente, fue necesario, hermano, fue necesario que ella, ahora que ya tenía el niño, empezara a redescubrir lo que ese niño era. A redescubrir lo que ese niño era, hermano. Y todos los que fueron acompañando ese propósito fueron sus padres. Y ahí, hermano, protegiéndolo, cuidándolo, hermano, recibiendo palabra, recibiendo confirmación, atesorando esa palabra. Entonces fueron descubriendo que ese niño que tenían no era cualquier cosa. Hermano, que el Señor nos permita, hermano, a que a medida vaya pasando el tiempo, nosotros vayamos valorando lo que el Señor nos ha dado, que vayamos descubriendo los propósitos que el Señor ha puesto en nuestras manos, para que alcancemos mejores niveles de responsabilidad. Mire, quiero leerle esto. Llegando a su pueblo, ya Jesús ya en su ministerio, hermano. Llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Pero esto es lo que me impresiona. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Lo que quiero mostrarle aquí es que Jesús tuvo un desarrollo en familia. Fue un hijo con papá, con mamá, con hermanos y hermanas. Fue un hijo con papá, con mamá, hermanos y hermanas. Él tuvo esa administración familiar.
Entonces estos viernes lo que nos dedicamos es hablar la familia, la importancia de la familia, el calor de la familia, la integración de la familia. Hermano, qué importante. Yo bendigo a Dios porque nos permite ver estas cosas. Hermano, que hubo un padre, una madre, hubo un esposo, una esposa que conformaron una familia, y que estamos hablando de Jesús, pero ahí Judas fue el que escribió el libro al final antes del Apocalipsis. O sea, todos desarrollaron. En esa casa, claro, Jesús es el prominente, Jesús es el que sobresale por toda la historia, pero yo creo que esta casa fue bendita, hermano. Cada uno de los hijos de esta casa tenían un propósito y lo desarrollaron en Dios. Pero qué importante es lo que ahora nosotros estemos haciendo como padres. Y mira, hermano o hermana, puede ser que en esta labor de padre o madre te tocó solo o te tocó sola, pero no importa. Si tú le obedeces al Señor, vas a tener el respaldo de Dios para que ese propósito que tienes se cumpla y sea lo que Dios dijo que iba a hacer ese muchachito o esa muchachita. No importa si te tocó solo, no importa si te tocó que luchar, pero si tú le obedeces al Señor, ese propósito que Dios tiene para los tuyos se va a cumplir, hermano. Puede ser que no te criaron ni siquiera tus padres, sino que te tuvieron que criar algún abuelo o algún tío. No importa, porque aunque tu padre y tu madre te dejen, dice el Señor, con todo yo te voy a recoger. El propósito de Dios, si tú le obedeces, el propósito de Dios se va a cumplir. Pero obediencia, hermano, todo lo que necesitamos es obediencia. Pero para aquellos que tenemos casas conformadas, para aquellos que tenemos matrimonios conformados, date cuenta la importancia de papá y mamá en toda la crianza de nuestros hijos. No seamos irresponsables, hermano. Y cuando le digo no seamos irresponsables, no solo me estoy refiriendo a que nuestros hijos tengan educación, comida, bebida, sus zapatos, su ropa. No estoy hablando de eso. Seamos responsables, que nuestros hijos traen un propósito de Dios, y los principales que tenemos que estar apegados a Dios somos nosotros. Los principales que tenemos que estar en obediencia al Señor somos nosotros. Con la obediencia de nosotros los padres, nuestros hijos van a encarrilarse bien en los propósitos de Dios. Pero la desobediencia de un padre puede poner en riesgo, como le pasó, hermano, a Elimelech, y como le pasó a Noemí. Entonces, mire, yo quisiera dejar este tema aquí y poder ministrar, decir algunas cosas, pero yo quiero que usted se ponga de pie. Y los hermanos de alabanza tal vez pasan aquí enfrente. Que el Señor nos ayude. Le ruego que se ponga de pie. Hermano, ¿qué propósitos hay en tu casa? Quiero ver la hora. Las 8:38. ¿Qué propósito nos ha dado Dios? ¿Qué propósito tienes tú, jovencito, jovencita? ¿Qué propósitos tienes en Dios? Cierre sus ojitos y deje que el Señor nos hable esta noche. ¿Qué propósitos? Quizás puedes decir, mi vida ha tenido muchas caídas, mi vida ha tenido muchos fracasos. De acuerdo, pero si estás aquí, hermano, ese propósito está vigente. Todavía estás a tiempo, estamos a tiempo para que podamos decir, para esto he nacido.
para esto he nacido, o para esto nací. Que podamos decir lo que dijo María: he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios te ha entregado propósitos. Todos aquellos que tenemos hijos, Dios te ha dado propósitos. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos actuado delante de Dios? ¿Cómo hemos actuado en cuanto a nuestra obediencia hacia Dios? Han habido desafíos, de acuerdo. Han habido amenazas, estoy de acuerdo. Pero todos aquellos que escuchamos la voz de Dios, ahí está la protección de Dios, haciendo que nuestros propósitos no mueran. Esta noche el Señor quiere un reinicio en cada uno de nosotros. Y que así como Jesús en su vida de hombre pudo decir, expresar con toda certeza: para esto nací, que tú y yo en este tiempo podamos decir: para esto nací. Los propósitos de Dios. Tal vez hemos llegado hasta pensar que nuestra vida no tiene sentido. Mientras yo estoy hablando aquí, mientras yo estoy hablando y diciendo algunas cosas, si el Señor te está llamando a que vengas aquí enfrente y vamos a orar para que los propósitos de Él en tu vida no tengan ningún estorbo, ven aquí enfrente, vamos a orar. Vamos, por eso dejé este tiempo, para que ministremos, Señor, tú tienes propósitos para mí. Ven. Todavía hay tiempo para recuperarnos. Pase aquí adelante y háganse lo más enfrente que pueda, por si hay hermanos que todavía quieren venir, vengan aquí enfrente. Y sabes que abstráete de todo, hermano, y dígale: Señor, Señor, hay un propósito para mí, hay un propósito para los míos. Tu palabra no regresa vacía. Tu palabra, Señor, tu palabra no regresa vacía. Empieza a hablar por el Señor, no esperes nada, solo empieza a hablar: Señor, Señor, yo quiero en algún momento de mi vida poder decir: para esto nací. Los que tenemos hijos, pidámosle al Señor que a medida que le obedecemos, hermano, nosotros podamos ir guiando a nuestros hijos por donde deben de ir. Por donde deben de ir. Hay un propósito para cada uno de tus hijos, no lo dudes. Hay un propósito para nuestros hijos. Hay un propósito de Dios para tu vida, para mi vida. Hay un propósito de Dios. Para esto nací. Señor, queremos decir en algún momento de nuestra vida, así como Jesús esperó 33 años
para decir esa expresión, para decir esa frase. Puede ser que este sea mi año, puede ser que este sea mi tiempo donde yo reciba claramente para qué nací, para qué estoy aquí. Oh, Espíritu Santo, ministra tu palabra a cada vida aquí. Ministra, Señor Espíritu Santo. Ministra, Señor. Señor, obra conforme a tu palabra en mi vida. Lo que tú hablaste de mí cuando yo era solo un espíritu, que ahora cobre vida en esta dimensión. En el nombre de Jesús, dígale al Señor: he aquí tu siervo, haz conmigo conforme a tu palabra. Haz conmigo conforme a tu palabra. Cumplir tus planes. Yo quiero que tus propósitos en mí fructifiquen, Señor. Aleluya. Oh, Señor, para esta hora, Espíritu Santo, obra, obra, obra. Que se abran nuestros ojos, que se abran nuestros ojos, que se abran nuestros ojos. Propósito de Dios, propósito de Dios. No temas. No temas. Aunque no veas cómo, aunque no veas por dónde, aunque no veas la luz, pero ahí está el Señor contigo. Ahí está el Señor contigo. Solo te pido una cosa, dice el Señor, solo te pido una cosa: obediencia, 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 la obediencia, la obediencia. Y yo te voy a mostrar mis planes. Vas a poder ver claramente cuál es tu propósito de vida, cuáles son el propósito de los tuyos. Con tu obediencia, tu obediencia es la llave para poder acceder a esas cosas. Hoy estás en este lugar y aquí mi palabra te está fortaleciendo. Hoy estás en este lugar
y mi presencia se posa sobre ti. Hoy estás en este lugar y mi palabra cae sobre ti y te dice: no temas, yo estoy contigo. Mis propósitos en tu vida nunca serán estorbados, dice el Señor. Pronto te darás cuenta cuán importante eres tú en mi reino, cuán importante eres tú en mi viña. Hasta ahora no te has dado cuenta cuán importante eres tú en mi reino. Tus ojos se abren, tus ojos se abren, tus ojos se abren para ver el propósito mío en tu vida, dice el Señor. Cuando María estaba en el templo, llegó Simeón y tomó al niño en sus brazos y empezó a hablar. Empezó a hablar. Dice la palabra que ese hombre, guiado por el Espíritu Santo, fue movido al templo cuando Jesús iba a ser presentado. Y ahí lo tomó y él lo primero que dijo: ahora me puedo ir en paz, porque mis ojos han visto la salvación. Pero le empezó a decir muchas otras cosas más. Y los padres de ese propósito solo escuchaban, solo escuchaban. ¿Sabes qué? No faltará en este lugar una palabra que abra tus ojos para que veas quién eres en Dios. ¿Sabes qué te dice el Señor? No faltará en este lugar una palabra por medio de la cual te vayas dando cuenta tú quién eres y quiénes son los tuyos. Que tu casa, que mi casa lleguen a alcanzar la altura de la casa de Amram y Jocabed. Que el Señor nos permita ver a nuestros hijos cumpliendo y desarrollando el propósito por el cual fueron enviados en esta casa. Padre, yo bendigo a todas las familias de esta casa. Padre, yo bendigo cada padre, cada madre de familia, cada hijo que estamos aquí. Yo los bendigo y yo creo y lo proclamo y declaro tu palabra con toda certeza, que nuestros ojos verán cumplirse los propósitos tuyos en nuestra vida. Que nuestros ojos verán a los nuestros, Señor, que están siendo levantados por ti. Que nuestros ojos verán a nuestros hijos, Señor, haciendo cosas grandes en ti. Nuestros ojos verán cómo los propósitos de Dios se cumplen, se cumplen, se cumplen. Para esto nací, para esto nací, para esto nacieron mis hijos, para esto nací, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, familias con propósito, familias con propósito. Hoy despertamos a esta verdad, hoy despertamos a esta verdad. Familias con propósito. Háblelo, dígale: mi casa tiene propósito, mi casa tiene propósito. Mis hijos tienen propósitos en ti, Señor. Mi hijita Anchita tiene propósito en ti. Mi hijita Karencita tiene propósito en ti. Mi hijito Samuelito tiene propósito en ti. Ahí menciona los nombres de sus hijos. Señor, mi esposa tiene propósito en ti. Yo tengo propósitos en ti. Adórale, háblale. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aleluya. Mira el abrazo.
casa te serviremos, te serviremos. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, qué lindo. El Señor está orando y el Señor está haciéndonos entender cosas que estaban fuera de nuestro alcance, pero esta noche están siendo entregadas cosas que estaban muy lejos de nosotros, pero hoy están siendo acercadas a nosotros. Disfrutemos este momento, disfrutemos este tiempo. La gloria del Señor está aquí. Serviremos a Jehová, porque mi casa yo. 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 Declárelo. Serviremos. Casas con propósito. Serviremos a Jehová, porque mi casa yo. 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 Serviremos a Jehová, mi casa yo. Mi casa yo, mi casa yo. Mi casa yo. Te serviremos, te serviremos. Veremos tus propósitos en nosotros. Mi casa yo, mi casa yo. Te serviremos, mi casa yo. Mi casa yo. Casas como la casa de Amram y la casa de Jocabed, casas benditas. Oh, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús nos vamos en paz, nos vamos en bendición, sabiendo que somos casas con propósito. Padre, yo bendigo a esta casa bendita, a esta iglesia. Yo declaro tu bendición sobre sus vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo.